Universidad de Cuenca, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Cátedra de Psiquiatría. Tema: trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Docente: Dr. José Ordóñez. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, en sí, los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por una notable alteración de esta. Los dos más importantes son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La obesidad también se trata en este capítulo, pero no es una categoría diagnóstica del DSM-4-TR, pero luego vamos a hablar del mismo. Bien, dentro de la anorexia nerviosa es un trastorno grave y potencialmente mortal, caracterizado por una distorsión de la imagen corporal y restricciones alimentarias severas y autoimpuestas que suelen llevar a una desnutrición grave. Los pacientes adelgazan gracias al descenso espectacular del aporte total de alimentos, la realización de programas de ejercicios rigurosos o la práctica de atracones regulares seguidos de purgas. El intervalo de mortalidad varía entre el 5 y el 18%. Ya, ahora vamos a tener los criterios de diagnóstico del DSM-4-TR para el diagnóstico de la anorexia nerviosa. Vamos a tener que es el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, considerando la edad y la talla. Por ejemplo, pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el periodo de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85% del peso esperable. Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. En las mujeres postpuberales, presencia de amenorrea, por ejemplo, ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. Se considera que una mujer presenta amenorrea cuando sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos hormonales, por ejemplo, con la administración de estrógenos. Ya. Ahora vamos para el diagnóstico. Van a existir los dos tipos. Que son el restrictivo y el compulsivo purgatorio. Entonces, en estos dos tipos de la anorexia nerviosa, el tipo restrictivo, que es los 100 atracones, y el tipo compulsivo purgatorio. Las personas con anorexia nerviosa y restrictiva limitan la selección de alimentos, toman la menor cantidad posible de calorías y a menudo manifiestan rasgos obsesivos compulsivos con respecto a los alimentos. Las personas que se dan atracones y luego se purgan comparten muchos rasgos con la bulimia nerviosa sin anorexia nerviosa. Suele haber familiares obesos y ellos mismos refieren antecedentes de mayor peso corporal antes del trastorno. Bueno, en la epidemiología vamos a tener la prevalencia entre las mujeres, varía entre el 0,5 y el 3,7% a lo largo de la vida. Suele comenzar entre los 10 y los 30 años y a menudo se asocia a un episodio estresante de la vida. La razón de masculinidad varía entre 1 a 10 y 1 a 20 y es más habitual entre los profesionales que exigen delgadez, por ejemplo, modelos, ballet y en los países desarrollados. Y en la etiología vamos a tener que es biológica, psicológica y social. Dentro de la biológica, las tasas mayores de concordancia entre gemelos monocigotes que entre dicigotos se ha descrito un incremento en la depresión familiar, dependencia del alcohol o trastorno de la conducta alimentaria. También se han apuntado ciertos indicios de mayor anorexia nerviosa entre las hermanas. Desde el punto de vista neurológico, el descenso del 3-metoxi-4-hidroxifenil
glicol en orina y el líquido cefalorraquídeo hace pensar en un menor recambio y actividad noradrenalínicos. La actividad opioide endógena está al parecer disminuida como consecuencia del ayuno. En un estudio de la PET, tomografía por emisión de positrón emisión topográfica en inglés, se halló un metabolismo más acentuado en el núcleo caudado durante el estado anoréxico que después del aumento de peso. La resonancia magnética puede haber un déficit volumétrico de la sustancia gris durante la enfermedad, que a veces persiste en la fase de recuperación. Puede existir también una predisposición genética. Ahora, en la psicológica, parece constituir una reacción a la demanda de la independencia y a la actividad social o sexual de la adolescencia. Y en lo social, vamos a tener la énfasis de la sociedad en la delgadez y el ejercicio físico. El paciente parece tener una relación estrecha pero difícil con los padres. Bien, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Vamos a tener que hacer primero un diagnóstico diferencial con enfermedades médicas y trastornos por abuso de sustancias. Dentro de las enfermedades médicas vamos a tener, por ejemplo, un cáncer, un tumor cerebral, trastornos gastrointestinales, abuso de fármacos o de drogas, que puede explicar el adelgazamiento. También vamos a tener trastornos depresivos. El paciente muestra menos apetito. El paciente con anorexia nerviosa dice tener un apetito normal y sentir hambre. La pérdida del apetito solo ocurre en las fases finales. No hay preocupación por el contenido calórico de los alimentos, no hay un miedo intenso a la obesidad o a la distorsión de la imagen corporal. Se ha descrito una depresión mayor o distimia comórbidas en la mitad de los pacientes con anorexia. Trastornos de somatización. El adelgazamiento no es tan intenso, no hay un miedo morboso al sobrepeso, la amenorrea es rara. Esquizofrenia. Delirio sobre la alimentación. Por ejemplo, los pacientes creen que los alimentos están envenenados. El paciente rara vez teme la obesidad y no es tan hiperactivo. Y, por último, la bulimia nerviosa. El adelgazamiento del paciente casi nunca excede del 15%. La bulimia nerviosa se da del 30 al 50% de los pacientes con anorexia nerviosa en los 2 primeros años desde el inicio de esta. Bien, ahora la evolución y el pronóstico. La evolución varía mucho. Recuperación espontánea sin tratamiento. Recuperación después de varios tratamientos. Evolución fluctuante con aumento de peso seguido de recaída. Evolución con deterioro gradual que produce la muerte por las complicaciones del ayuno. En un estudio se halló que los pacientes de tipo restrictivo se recuperan mejor que aquellos con el tipo compulsivo purgatorio. Aproximadamente la mitad de los pacientes con anorexia nerviosa presentará algún síntoma de bulimia, casi siempre en el primer año. Ahora, dentro del tratamiento vamos a tener dos tipos: el tratamiento de hospitalización y el psicológico. La primera consideración al tratar la anorexia nerviosa es restablecer el estado nutricional del paciente. Si el peso se encuentra un 20% por debajo del teórico para la talla, se aconseja un programa de tratamiento hospitalario. Si el peso se encuentra por debajo del 30% del teórico para la talla, se requiere un ingreso en un servicio de psiquiatría entre 2 y 6 meses. Los programas de tratamiento psiquiátrico hospitalario suelen basarse en una combinación de terapia conductual, psicoterapia individual o educación y terapia familiares, y en muchos casos medicación psicotrópica. A largo plazo, el paciente debe manifestar su voluntad de participación para el tratamiento surte efecto. Después del alta, el clínico suele continuar con la vigilancia ambulatoria de los problemas de los pacientes y sus familias. Y ahora el tratamiento psicológico. Vamos a tener aquí 4 terapias. La terapia cognitivo-conductual. Los principios de la terapia cognitivo y conductual se pueden aplicar en los medios ambulatorios y hospitalarios. La terapia conductual ayuda a inducir un aumento de peso. Se enseña a los pacientes a vigilar el aporte de alimentos, sus sentimientos y emociones, sus conductas convulsivas y purgativas, y sus problemas de relación interpersonal. Asimismo, se les instruye para reconocer los pensamientos automáticos y desafiar sus experiencias nucleares, es decir, reestructuración cognitiva.
Los pacientes aprenden a pensar y elaborar estrategias para afrontar sus problemas relacionados con la alimentación y las relaciones interpersonales, es decir, una solución de problemas. Ahora tenemos la psicoterapia dinámica. Esta forma de psicoterapia se torna difícil y penosa con la resistencia del paciente. Los clínicos deben manifestar flexibilidad y constancia ante la tendencia de los pacientes a frustrar cualquier ayuda que se les ofrezca. La fase inicial del proceso de psicoterapia debe orientarse a la creación de una alianza terapéutica, como el paciente contempla sus síntomas como el núcleo de su naturaleza especial. Los terapeutas no deben invertir esfuerzos innecesarios tratando de las conductas alimentarias. Las terapéuticas que subrayan la perspectiva del paciente y se toman un interés activo por lo que el paciente piensa y siente, transmiten a este un respeto por su autonomía. La terapia familiar. Debe realizarse un análisis familiar de todos los pacientes con anorexia que vivan con su familia. A partir de este análisis, el clínico podrá determinar qué tipo de terapia o de asesoramiento familiar se necesita. En algunos casos no es posible la terapia familiar y se recurre a la terapia individual para abordar los problemas en relación familiar. La mayoría de los clínicos proporcionan terapia individual de algún tipo de asesoramiento familiar. Y por último vamos a tener la terapia farmacológica. Los pacientes con anorexia nerviosa suelen rechazar la medicación y no existe ningún fármaco de eficacia probada. En algunas publicaciones se apoya el uso de ciproheptadina, que puede inducir un aumento de peso. Otros medicamentos ensayados con resultados variables son la clomipramina, la pimosida y la chlorpromazina. Los ensayos con la fluoxetina se han seguido de aumento de peso según los informes y los preparados serotoninérgicos parecen útiles. Los antidepresivos se utilizan cuando existe un trastorno depresivo mayor. Existe el peligro de que el uso de los antidepresivos tricíclicos por pacientes deprimidos de bajo peso aumente el riesgo de hipotensión, arritmias y deshidratación. Sin embargo, el riesgo de los efectos secundarios disminuye una vez que se alcanza un estado nutricional adecuado. Bien, la bulimia nerviosa. Bueno, es la ingestión episódica, descontrolada, compulsiva y rápida de grandes cantidades de alimentos en un periodo corto. Esto lo llamamos atracón, seguida de vómitos autoinducidos, uso de laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio vigoroso para evitar el aumento de peso. Es decir, el atracón más la purgación. Bien, ahora los criterios del DSM-4 para el diagnóstico de la bulimia nerviosa. Bien, aquí tenemos la presencia de atracones recurrentes. Un atracón se va a caracterizar por ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo, por ejemplo un periodo de 2 horas, en cantidad superior a la mayoría de las personas ingerirían en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias. Y en la sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimento, por ejemplo, sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo. También hay conductas compensatorias inapropiadas de manera repetitiva con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales. La alteración no aparece exclusivamente en el trastorno de la anorexia nerviosa. Aquí algo muy importante, tenemos que especificar el tipo. Cuando es de tipo purgatorio, durante el episodio de la bulimia nerviosa, el individuo se provoca regularmente el vómito o uso de laxantes, diuréticos o enemas en exceso. Y cuando es de tipo no purgatorio, durante el episodio de bulimia nerviosa, el individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas como el ayuno o el ejercicio intenso, pues recurre regularmente a provocarse el vómito, ni usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso.
Bien, para el diagnóstico vamos a tener que existen dos tipos. Bien, aquí tenemos que según el DSM-4, los rasgos esenciales de la bulimia nerviosa son los atracones recurrentes, la sensación de pérdida de control sobre la alimentación durante los atracones, los vómitos autoinducidos, el uso inadecuado de laxantes o diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo para evitar el aumento de peso, y la autoevaluación permanente modulada por la silueta y el peso corporales. Ya, bueno, aquí vamos a tener los dos tipos, que es el tipo purgativo y el no purgativo. Los pacientes con el tipo no purgativo suelen tener menos distorsión de su imagen corporal y menos ansiedad y propenden a la obesidad. Los pacientes de tipo purgativo corren el riesgo de complicaciones médicas como hipopotasemia por los vómitos o el abuso de laxantes y alcalosis hipoclorémica. Bien, en tanto a la epidemiología, la prevalencia se aproxima al 1% de la población en general y el 1 al 3% entre las mujeres jóvenes. La edad de inicio suele variar entre los 16 a 18 años. La razón de masculinidad es de 1 a 10. Bien, dentro de la etiología vamos a tener igual tres causas: la biológica, la social y la psicológica. Dentro de la biológica tenemos los estudios metabólicos revelan una disminución de la actividad y de recambio de noradrenalina y serotonina. Los valores plasmáticos de las endorfinas, mecanismos remuneradores del cerebro de algunos pacientes con bulimia nerviosa, se elevan después del vómito, lo que refuerza esta conducta. Según el DSM-4-TR, se observa una mayor frecuencia del trastorno entre los familiares en primer grado. Bien, dentro de lo social, refleja el valor de la delgadez para la sociedad. Se trata de pacientes generalmente perfeccionistas, que persiguen el triunfo social. Muchos pacientes están deprimidos y se observa una mayor frecuencia de depresión familiar. Las disputas, el rechazo y el desprecio familiar son más frecuentes que en la anorexia nerviosa. Dentro de lo psicológico, estos pacientes tienen problemas en las exigencias de la adolescencia, pero son más extrovertidos e impulsivos y se enfadan más que aquellos con anorexia nerviosa. Generalmente se observan dificultades previas para la separación de los cuidadores, los síntomas de ansiedad y depresión son frecuentes. El suicidio supone un riesgo. Se observa un abuso del alcohol y aproximadamente un tercio comete hurtos de alimento. Bien, tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial con una enfermedad neurológica, equivalentes epilépticos, tumores del sistema nervioso central, síndrome de Kliver-Bucy, síndrome de Kleine-Levin. También tenemos un trastorno límite de la personalidad. A veces los pacientes se dan atracones, pero la alimentación se asocia a otros signos del trastorno depresivo mayor. Los pacientes rara vez manifiestan actitudes peculiares o pautas idiosincrasias con relación a los alimentos. En la evolución y pronóstico, la evolución suele ser crónica, pero es invalidante. Si no se complica con alteraciones electrolíticas y acidosis metabólica, el 60% se recupera completamente, pero la tasa de recaídas puede llegar al 50% durante un periodo de 5 años. Se observan remisiones espontáneas de algunos casos de bulimia nerviosa no tratada al cabo de 1 a 2 años. Dentro del tratamiento, igual, vamos a tener dos maneras de llevar el tratamiento, mediante la hospitalización y el psicológico. En la hospitalización, las alteraciones electrolíticas, las acidosis metabólicas y la suicidalidad pueden exigir la hospitalización. Hay que prestar atención a las complicaciones médicas de la bulimia, por ejemplo, una caries, esofagitis, algunas de ellas potencialmente mortales. Dentro de lo psicológico, vamos a tener la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia dinámica y la farmacológica.
Dentro de la terapia cognitivo-conductual debe considerarse el tratamiento de la bulimia nerviosa. El éxito va a depender de una observancia estricta de los tratamientos, rigurosamente aplicados, sumamente pormenorizados y guiados por un manual. Comprenden aproximadamente 20 sesiones a lo largo de 5 a 6 meses. Se aplican diversos procedimientos cognitivos y conductuales para interrumpir el círculo conductual vicioso de atracón y purga y modificar las cogniciones y creencias disfuncionales de la persona sobre el alimento, el peso, la imagen corporal y el concepto general de uno mismo. Dentro de la psicoterapia dinámica, el tratamiento psicodinámico ha manifestado una tendencia a concretar los mecanismos introyectivos y proyectivos de defensa. De manera análoga a la escisión, los pacientes separan el alimento en dos categorías: aquellos que nutren y aquellos que dañan. Los alimentos denominados nutritivos se pueden ingerir y conservar porque de forma inconsciente simbolizan introyecciones positivas, mientras que los alimentos basura simbolizan la destrucción, el odio y la maldad. Por consiguiente son expulsados, es decir, proyectados como vómito. En lo farmacológico, al aparecer los antidepresivos surten más efecto que la anorexia nerviosa. La imipramina, la desipramina, la trazodona y los inhibidores de la monoaminoxidasa, es decir, los IMAOs, han reducido los síntomas en algunos estudios. La fluoxetida también ayuda a disminuir los atracones y los episodios purgativos subsiguientes. La carbamazepina y el litio no han ofrecido resultados llamativos frente a los atracones, pero se han utilizado para el tratamiento de los pacientes con trastornos asociados al estado del ánimo. Bien, ahora les vamos a hablar sobre el trastorno de la conducta alimentaria especificada. Bueno, se trata de una categoría residual del DSM-4-TR aplicada a los trastornos de la conducta alimentaria que no satisface los criterios de ningún trastorno específico. En esta categoría se incluye el trastorno por atracón, atracones recurrentes en ausencia de una conducta compensatoria, inapropiada y típica de la bulimia nerviosa. Estos pacientes no tienen fijación con la silueta y el peso corporal. Bueno, aquí vamos a tener los criterios del DSM-4 para el trastorno por atracón. Bueno, aquí son episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por las dos condiciones siguientes. 1. Una ingesta en corto periodo de tiempo, por ejemplo en 2 horas, de cantidad de comida definitivamente superior a la mayoría de gente podría consumir en el mismo tiempo y bajo circunstancias similares. 2. Sensación de pérdida de control sobre las ingestas durante el episodio, por ejemplo, sensación que uno no puede parar de comer o controlar qué o cuánto está comiendo. B. Los episodios de atracón se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas: ingesta mucho más rápida de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, ingesta de grandes cantidades de comida a pesar de no tener hambre, comer a solas para esconder su voracidad, sentirse a disgusto con uno mismo, depresión, gran culpabilidad después del atracón, profundo malestar al recordar los atracones. D. Los atracones tienen lugar como medida al menos 2 días a la semana durante 6 meses. Y el atracón no se asocia a estrategias compensatorias inadecuadas, por ejemplo, purgas, ayuno, ejercicio físico, y no aparecen exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Bien, la obesidad. Vamos a definirla. Bueno, en sí la definición es un trastorno caracterizado por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. El diagnóstico. La obesidad se establece por convención cuando el peso corporal excede el 20% del peso normalizado indicado en los cuadros habituales de peso y talla. Otra medida más precisa de la obesidad es la cantidad de grasa del cuerpo o el índice de masa corporal. En general, un índice de masa corporal saludable varía entre el 20 y el 25. Las personas obesas se dejan seducir de forma extraordinaria por las señales alimentarias del entorno y el sabor de los alimentos y no pueden dejar de comer si disponen de alimento.
En general, son muy sensibles a todos los estímulos externos que invitan a la alimentación, pero mantienen una resistencia relativa a las señales internas habituales del hambre. Algunos no logran separar el hambre de otros tipos de disforia. Bien, dentro de la epidemiología, más de la mitad de la población estadounidense es obesa. La obesidad es más común entre las mujeres y la obesidad se da 6 veces más entre las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos que entre aquellas con una categoría socioeconómica superior. La etiología. Bien, aquí tenemos la etiología, que pueden haber causas tanto biológicas, genéticas, actividad física, fármacos psicotropos, psicológica y otros factores clínicos. Ahora vamos a hablar sobre los biológicos. Según la teoría, la señal metabólica dirigida a los receptores del hipotálamo después de comer se altera, por lo que se mantiene la sensación de hambre y la persona continúa comiendo. Otra teoría establece que la leptina, una hormona sintetizada por las células adiposas, actúa como termostato de la grasa. Si los valores sanguíneos de leptina están reducidos, se consume más grasa. Si están elevados, se consume menos grasa. Se requiere más investigación. Hay pruebas de que el sistema nervioso central, en particular las áreas lateral y ventromedial del hipotálamo, regulan el aporte de alimentos en respuesta a la demanda energética cambiante, a fin de mantener los depósitos de grasa en los valores basales establecidos por un determinado punto de ajuste. Este punto de ajuste varía de una persona a otra y dependen de talla y de la constitución corporales. Bien, la genética. Aproximadamente el 80% de los pacientes obesos refiere antecedentes familiares de obesidad. Gemelos idénticos, criados en ambientes diferentes, pueden ser obesos. Observación que apunta hacia un factor hereditario. Hasta la fecha no se ha identificado ningún marcador genético específico de la obesidad. La actividad física. La disminución notable de la actividad física en las sociedades opulentas desempeña un gran papel en el aumento de la obesidad. La inactividad física restringe el consumo de energía. Es verdad que el aporte alimentario aumente conforme lo hace el consumo de energía en un abanico amplio de demandas energéticas, pero no disminuye proporcionalmente cuando la actividad física se reduce por debajo de un determinado mínimo. Bien, los fármacos psicotropos. Los antipsicóticos atípicos como la olanzapina, clonazepina y la ketamina aumentan el peso como efecto secundario. Entre los estabilizadores del ánimo, el litio, el ácido valproico y la carbamazepina, también se asocia un incremento de peso. El antiepiléptico topiramato no tiende a aumentar el peso, sino que actúa como supresor del apetito en algunos casos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se asocian a aumento de peso con uso prolongado. La fluoxetina puede inducir un adelgazamiento inicial. Bien, en lo psicológico, aunque los factores psicológicos son, por supuesto, cruciales para el desarrollo de la obesidad, se ignora de qué manera la favorecen. El mecanismo regulador de los alimentos es sensible a las influencias ambientales y se ha comprobado que los factores culturales, familiares y psicodinámicos contribuyen al desarrollo de la obesidad. Las personas con sobrepeso pueden presentar cualquier trastorno psiquiátrico imaginable, proveniente de multitud de trastornos distorsionados. Muchas personas obesas presentan alteraciones emocionales y, como disponen de alimento en su entorno, aprenden a servirse de la hiperfagia como forma de tales graves cuando alcanzan un peso normal, porque ya no cuentan con este mecanismo de afrontamiento. Otros factores clínicos, la enfermedad de Cushing, se asocia a una distribución característica de la grasa, joroba de búfalo. El mixedema se acompaña de aumento de peso, pero no siempre. Otros trastornos neuroendocrinos son la distrofia posogenital, síndrome de Froelich, que se caracteriza por la obesidad, y anomalías sexuales y óseas. Bien, dentro del diagnóstico diferencial
vamos a hacerlo con síndrome de alimentación nocturna, precipitado por circunstancias vitales estresantes. Una vez que aparece, tiende a recidivar cada día hasta que desaparece el estrés. Bulimia nerviosa. Los episodios de sobrealimentación son periódicos y suelen relacionarse más veces con circunstancias precipitantes concretas. El síndrome de Pickwick existe cuando la persona tiene un peso que excede el deseable un 100%, junto con trastornos respiratorios y cardiovasculares asociados. Trastorno disfórmico corporal, dismorfofobia. Estas personas creen que son obesas, pero muestran un ligero sobrepeso. Dentro de la evolución y el pronóstico, la obesidad ejerce efectos adversos sobre la salud y se acompaña de multitud de enfermedades. Los hombres obesos, con independencia del hábito de tabaco, mueren por cánceres de colon, recto y próstata que los hombres con peso normal. Las mujeres obesas mueren más por cáncer de la vesícula biliar, vías biliares, mama, después de la menopausia, útero, incluido el cuello uterino y el endometrio y ovarios, que las mujeres con un peso normal. La hipertensión es 3 veces más frecuente entre las personas con sobrepeso y la hipercolesterolemia, 2 veces más. La obesidad se asocia en conjunto a una mortalidad más temprana. Bien, el pronóstico para el adelgazamiento es sombrío y la obesidad suele progresar de forma inexorable. De entre los pacientes que adelgazan mucho, el 90% acaba por recuperar el peso. El pronóstico resulta desfavorable si la persona presenta obesidad en la infancia, puesto que suele ser más intensa y rebelde al tratamiento y se asocia más veces a alteraciones emocionales. El tratamiento. Vamos a tener una dieta. En general, el método de adelgazamiento se basa en una dieta equilibrada de 1100 a 1200 calorías. Hay que mantener la dieta durante largos periodos y debe completarse con vitaminas, sobre todo hierro, ácido fólico, zinc y vitamina B6. Los ayunos simples se utilizan para el adelgazamiento rápido, pero se asocian a morbilidad como hipotensión ortostática, pérdida de sodio en la orina y alteraciones del balance nitrogenado. Las dietas novedosas y extrañas resultan tentadoras para las personas obesas, pese a su eficacia inicial. En cuanto se suspende la dieta y se retorna a la conducta habitual, los incentivos para devorar se multiplican. También tenemos el ejercicio. El incremento de la actividad física puede en efecto reducir el aporte de alimentos de personas anteriormente sedentarias. La combinación del mayor gasto calórico y el menor aporte de alimento convierte la actividad física en una característica sumamente deseable de todo programa de adelgazamiento. El ejercicio ayuda a sí mismo a mantener el peso perdido. También tenemos la farmacoterapia. Ciertos fármacos, unos con más eficacia que otros, se utilizan en el tratamiento de la obesidad. Se pueden efectuar un periodo inicial de prueba de 4 semanas con un fármaco concreto. Si el paciente adelgaza, se continúa entonces con ese fármaco hasta saber si aparece tolerancia. Si el fármaco sigue siendo eficaz, se puede dispensar hasta alcanzar el peso deseado. Algunos fármacos se emplean también para mantener un peso saludable. También tenemos la cirugía, la derivación gástrica. Es una intervención en la que se reduce el tamaño del estómago, seleccionándolo o grapándolo una de sus curvaturas. En la gastroblastía se reduce el tamaño del orificio gástrico para que el alimento pase más despacio. Los resultados son más satisfactorios, pero puede ocurrir vómitos, alteraciones electrolíticas y obstrucción. El síndrome de vaciamiento rápido consiste en palpitaciones, debilidad y sudoración. Puede complicar las intervenciones quirúrgicas de algunos pacientes que ingieren grandes cantidades de hidratos de carbono en una misma comida. La extirpación quirúrgica de la grasa, la lipectomía, se aplica con fines estéticos y carece de efectos sobre el adelgazamiento a largo plazo. Tenemos también la psicoterapia. La modificación conductual es la psicoterapia más satisfactoria. Se enseña a los pacientes a reconocer las señales alimentarias y elaborar patrones de conducta adecuados. Las terapias de condicionamiento operativo
basados en remuneraciones como alabanzas o ropa nueva para reforzar el adelgazamiento, también han surtido efecto. La terapia de grupo ayuda a mantener la motivación, fomenta la identificación entre los miembros que han adelgazado y promover la educación nutricional. La psicoterapia orientada en la introspección generalmente no da resultado. Y por último, un tratamiento integral se basa en instalaciones, por ejemplo, salas de medición metabólica y personal, dietistas y fisiólogos expertos en ejercicio, en un mismo centro. No obstante, rara vez se dispone de él. Se pueden diseñar programas de gran calidad si se dispone de recursos, por ejemplo, manuales de tratamiento, y se hace un uso juicioso de un enfoque integral que combine el ejercicio, la psicoterapia y la farmacoterapia. Bueno, compañeros, aquí tenemos la bibliografía de la cual hemos realizado nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado más claro el tema. Muchas gracias. Un lindo día.